Muy Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, padre. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, bastante bien. Buenas noches, padre. Buenas noches, Okay. Buenas noches. Osvin. Buenas noches. Excelente. Aquí miren, ahora sí ya entendí, padre. Usted puede de 8 a 8:30, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Así que, excelente. Entonces, es decir, de 7 a 7:30 de acá. Entonces, mejor porque así de ahí ya nosotros finalizamos con una lectura que les voy a hacer del tratado. Bueno, de un libro del libro de consagración. Así que, bienvenidos todos. Estamos a un minuto de iniciar. Ya se está grabando. Gracias, Osvin, por la grabación y por la coordinación del evento. Está por ahí mi amigo Osvin Reyes, Buenas alias noches. el Ingenier. Aquí. Buenas noches. ¿Qué tal todo el apoyo? Gracias por nos ha brindado todo el año con toda la que es sistemas de información y correos. No tenga Ya pena se ahí. lo multiplique. Ya sabe. Pues entonces aquí estamos, Padre Jesús, bienvenido. Yo creo que vamos a iniciar porque usted en media hora tiene un compromiso y como ya dieron de las 7, vamos a iniciar. Ahí es que lo dejamos para que pueda hacer la oración de entrada y a la meditación. Gracias, Padre, bienvenido. Buenas noches. Vamos a iniciar entonces con esa oración que también es la oración de San Luis María de Montfort. Oh Jesús que vives en María. Oh Jesús que vives en María, ven a vivir en nosotros tus siervos, con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tus dones, con la perfección de tus caminos, con la realidad de tus virtudes, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros, sobre todo poder enemigo, por tu Espíritu Santo, para gloria del Padre. Amén. Vamos haciendo un camino de preparación a la consagración a Jesús por María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Y como bien sabemos, ¿no?, esta consagración va a llevarnos, ¿no?, a unirnos más a Jesucristo, a vivir nuestro ser de Jesucristo. Esta consagración nos va a permitir tomar conciencia de los votos y compromisos de nuestro bautismo y sobre todo esta consagración, hermanos, nos lleva a madurar y a crecer en la fe. El camino que hacemos como iglesia, y cada uno de nosotros somos iglesia, es un camino para ir creciendo y para ir madurando en el camino de nuestra fe. Estamos siguiendo una metodología propuesta por San Luis María de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, donde hacemos un camino a partir de 4 objetivos que nos van a ayudar a entrar en este camino de ir conociendo y de ir amando más a Jesús por medio de nuestra Madre, la Virgen María. El primer objetivo ha sido el despojarnos de todo lo contrario a Jesucristo, ¿no?, el retirar de nuestra vida, el sacar de nuestra vida todo lo que no es de Dios, ¿no?, hacer e iniciar un camino de arrepentimiento y de conversión para vaciarnos de lo que es, ¿no?, la sabiduría mundana y llenarnos del Espíritu de Dios. La idea es vaciarnos, retirar, sacar, despojarnos para luego llenarnos, revestirnos, saciarnos de esa presencia de Dios.
En el número 229 del Tratado de la Verdadera Devoción, 229, nos dice: durante la segunda semana se dedicarán en todas sus oraciones y obras del día a conocer a la Santísima Virgen, pidiendo este conocimiento al Espíritu Santo. Podrán leer y meditar lo que al respecto hemos dicho y rezarán con esta intención, como en la primera semana, las letanías del Espíritu Santo y el himno Salve Estrella del Mar, y además el rosario o la tercera parte de él. Entonces, ¿no? Dice San Luis María de Montfort, ¿no? Podrán leer y meditar, entonces, ¿no? Y dedicar sus oraciones y obras del día a conocer a la Santísima Virgen. Es que San Luis María de Montfort se dio cuenta de algo muy importante en esas misiones populares, siendo un misionero apostólico de Francia. Se dio cuenta de que muchos se decían católicos, muchos se llamaban católicos, pero no conocían y no sabían dar razón de su fe católica, y mucho menos no conocían y no sabían dar razón de la devoción a nuestra Madre, la Virgen María. Y San Luis María de Montfort vio en esas visitas a muchas parroquias, muchas diócesis, muchos pueblos, que se vivía una devoción falsa, engañosa a nuestra Madre, la Virgen María. Y es por eso que San Luis María de Montfort va a proponer vivir y sobre todo hacer de nuestra vida de fe con María a partir de una verdadera devoción a nuestra Madre, la Virgen María. Y el consagrarnos a nuestra Madre, la Virgen María, nos va a permitir entonces, sobre todo, unirnos más a Dios. Número 120, al final de la primera estrofa, 120 del Tratado de la Verdadera Devoción: y cuanto más te consagras a María, tanto más te unirás a Jesucristo. Cuanto más te consagras a María, tanto más te unirás a Jesucristo. Y San Luis María de Montfort entonces propone conocer a nuestra Madre, la Virgen María. Y conocer para descubrir, primero, el papel y la importancia de nuestra Madre, la Virgen María, en la historia de la salvación. Sabemos que la historia de la salvación es esa historia de cómo Dios se fue revelando. Desde los inicios de la creación, Dios se fue revelando. Dios se fue dando a conocer. Dios se fue manifestando, acompañando a este pueblo, acompañando el camino de la alianza de este pueblo. Dios siempre se manifestó, se mostró como lo que es un Dios único y verdadero. Y esta manifestación y esta revelación de Dios llega a su plenitud en la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo va a ser la revelación plena y definitiva
de Dios Padre. Y en esta historia de la salvación, nuestra Madre, la Virgen María, va a tener un papel muy importante, porque gracias al sí de María, hemos conocido al mismo Dios. Gracias al sí de María, las promesas de Dios se hicieron realidad. Todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento se cumple, se hace realidad. Gracias al sí de María. Gracias al sí de María, hemos podido experimentar ese amor extremo de Dios en la cruz por nuestra salvación. Gracias al sí de María. Por eso que María, nuestra Madre, tiene ese papel importante en la historia de la salvación. Y hoy, nuestra Madre, la Virgen María, tiene ese lugar en la iglesia y en la vida de cada bautizado. Cuando nosotros nos acercamos a los evangelios para comprender esta revelación de Dios, podemos entonces encontrarnos con el momento de la anunciación, ¿no? El anuncio de Dios por medio del ángel a María, ese anuncio que permite también este diálogo entre María y el mismo Dios, pero sobre todo en este momento de la anunciación se realiza el misterio de la encarnación. Dios se hace hombre por medio de María. La palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros por medio de María. Ese es el misterio más grande para comprender la importancia en nuestra vida de fe de la devoción a nuestra Madre, la Virgen María. En el momento de la anunciación, María acoge la propuesta de Dios. Frente a la propuesta de Dios, María responde con prontitud. Su sí resuena fuerte, sin dudas, totalmente disponible para Dios. Totalmente, María, con esa libertad, entonces dice: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Esta entrega del corazón a Dios tiene un nombre muy sencillo: la fe de María, la confianza en Dios, la aceptación de la voluntad de Dios. Y todo eso sucede en el momento de la anunciación. María guarda en su corazón este misterio. María guarda en su corazón el misterio del nacimiento de Jesús, el Dios hecho hombre. María guarda en su corazón misterios que ella va comprendiendo y sobre todo va recogiendo
en el día a día como manifestación de su fe y confianza en Dios. Los evangelios nos presentan la visita de María a su prima, Santa Isabel. María es también llamada la peregrina de la fe por ese ir al encuentro de alguien que necesita. María, entonces, frente a lo que ella vive, que es prepararse para ser la madre del mismo Dios, como el ángel le ha dicho y ha dialogado con ella, la fe entonces de María implica una disponibilidad frente a la palabra de Dios. María visita a su prima Isabel, e Isabel, llena de gracia, llena de esa presencia de Dios, le dice a María que ella, lo que lleva en su vientre y en su seno, es al mismo Dios. Bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron, nos dice el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas nos permite comprender este sí de María, esta fe de María, esta disponibilidad al proyecto de Dios en María, nuestra Madre. Los evangelios también nos permiten comprender cómo es que María, en las bodas de Caná, presenta la centralidad de su Hijo Jesús. María no es el centro es Jesús, su Hijo. María permite que otros reconozcan al mismo Dios en la persona de Jesús. María, entonces, permite reconocer que hay que obedecer y hay que hacer lo que Él nos diga. Y eso es lo que sucede en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. María está acompañando a su hijo. María está presente en el camino de su hijo. Pero siempre María va a conducir a que otros puedan reconocer que en Jesús está presente el mismo Dios. Que otros puedan identificar que en Jesús está la presencia de Dios, el reino de Dios que ha llegado, el reino de Dios que está en medio de nosotros. María, entonces, hermanos, continúa presente en esa vida pública de su hijo. María acompaña cada momento de su hijo, llegando a acompañarlo en el momento de la cruz. Y María contempla a su hijo, pero al mismo tiempo va contemplando lo que Dios le había dicho a su corazón
y lo que Dios tenía preparado para su hijo y para ella. Sin duda, acercarnos a los evangelios para conocer a María va a ser muy importante y fundamental. Quizás algunos dicen, ¿por qué no se habla más de María en los evangelios? ¿Por qué hay tan pocas cosas de María en los evangelios? Porque el centro de los evangelios no es la Virgen María. El centro de los evangelios es Jesucristo. María está presente. María aparece en esos momentos decisivos e importantes en la vida de su hijo. Pero el centro es Jesucristo. Lo hemos dicho en el primer encuentro, la teología mariana es cristocéntrica. La espiritualidad mariana está centrada en la persona de Jesucristo. Y los evangelios y también el magisterio de la iglesia lo ha comprendido de una forma muy clara. Por eso que entonces María está presente en los inicios de las primeras comunidades cristianas. María está presente en el cenáculo a la espera de Pentecostés. Y María también, junto con los apóstoles, anuncia y lleva al mismo Jesús para que otros lo puedan conocer y saber de él. Así como María está presente en la Sagrada Escritura y en los evangelios, María está presente en el magisterio de la iglesia. Es por eso que nosotros como católicos necesitamos conocer lo que la iglesia ha afirmado acerca de nuestra Madre, la Virgen María. Y lo que la iglesia ha afirmado, hermanos, es que tenemos 4 dogmas marianos, 4 verdades de fe acerca de nuestra Madre, la Virgen María. La primera verdad de fe del año 431 en el Concilio de Éfeso es que María es Madre de Dios. Porque si Jesús es el Dios hecho hombre, María entonces es la madre del mismo Dios. Si Jesús es el Dios, es el verdadero hombre y verdadero Dios, María es también madre del verdadero hombre y del verdadero Dios. Por eso es que la iglesia llama a María, María, Madre de Dios. El segundo dogma mariano es el dogma de la virginidad perpetua de María. Este dogma se definió en el año 583 en el Concilio de Constantinopla. En el segundo Concilio de Constantinopla se definió la virginidad perpetua de María. María es virgen antes, durante y después del parto. Y recuerden, hermanos, que los dogmas son verdades de fe definidas por la iglesia y aceptadas por cada miembro de la iglesia. Y se acepta a partir de la fe. No, por la fe creemos que esto es posible. Por la fe podemos decir que María fue siempre virgen. Entonces, María siempre virgen.
El tercer dogma mariano es entonces el dogma de la Inmaculada Concepción, definida en el año 1854 por el Papa Pío IX el 8 de diciembre. Y el dogma de la Inmaculada Concepción afirma y define que el único ser humano, la única persona que nació sin pecado original fue la Virgen María. Porque en la Virgen María no podía haber ni una sola mancha de pecado, porque ella iba a llevar en su vientre al mismo Dios. Y en Dios no puede haber ni una sola mancha de pecado. Por eso que la Virgen María fue preservada de todo pecado, en honor y en bien a Cristo Jesús, el Dios hecho hombre. Y el cuarto dogma mariano es entonces la asunción de nuestra Madre, la Virgen María. Este dogma fue definido en el año 1950, el 1 de noviembre, y fue definido por el Papa Pío XII. Y este dogma afirma y define que María fue llevada en cuerpo y alma al lado de su Hijo. María fue llevada. Dios le dio esa gracia, ese regalo a María de estar al lado de su Hijo. Y si Jesús murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre, María también está en ese lugar por ser la madre del mismo Dios. Todo lo que la Iglesia ha definido, todo lo que la Iglesia ha afirmado acerca de nuestra Madre, la Virgen María, es a partir de su Hijo Jesucristo. Y nosotros católicos necesitamos comprender y conocer muy bien eso. Hay muchos católicos que no conocen la devoción a nuestra Madre, la Virgen María. Hay muchos católicos que no saben del por qué María tiene ese lugar. María está en ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia ha colocado a la Virgen María en ese lugar? Y eso es lo que hoy afirmamos y decimos junto con la Iglesia. María, nuestra Madre, es también llamada la Madre de la Iglesia y Madre de todos los bautizados. Eso quiere decir, hermanos, que María tiene que estar presente en nuestro camino de fe. María tiene que estar presente en el camino de la Iglesia. Y todos los santos padres, todos los documentos de la Iglesia, no hay ningún documento de la Iglesia, ¿no? Que escribe nuestro Santo Padre, siempre al final tienen presente a María, nuestra Madre. Siempre colocan el nombre de María por ese papel, por esa tarea, por esa función que tiene nuestra Madre de llevarnos, de conducirnos y de permitirnos cada día vivir nuestro ser de Jesucristo. Necesitamos conocer la verdadera devoción a nuestra Madre, la Virgen María. San Luis María de Montfort va entonces, ¿no?, invitarnos, ¿no?, primero a conocer esas deformaciones del culto a nuestra Madre, la Virgen María, las falsas devociones, que ustedes lo pueden leer en el Tratado de la Verdadera Devoción. Ya les dije desde el primer encuentro, hermanos, que hay que leer el Tratado de la Verdadera Devoción. Si no, no vamos a comprender, no vamos a poder saber qué significa vivir nuestra verdadera devoción. Y San Luis María de Montfort dice:
Esas falsas devociones, donde encontramos también a falsos devotos, es porque entonces hay devotos críticos, hay devotos escrupulosos, hay devotos exteriores, hay devotos presuntuosos, hay devotos hipócritas, hay devotos inconstantes, hay devotos interesados. Esas son las falsas devociones. Y la verdadera devoción es la devoción interior, la devoción tierna a nuestra Madre, la Virgen María, la devoción santa, la devoción constante y la devoción desinteresada. Que yo los invito a profundizar, los invito a leer y que puedan diferenciar qué significa vivir hoy la verdadera devoción y qué importante es que, conociendo a nuestra Madre, la Virgen María, la coloquemos y la pongamos en el lugar donde ella tiene que estar. Pero si no conocemos, simplemente nos quedamos, ¿no?, en que la devoción a la Virgen María sea una devoción más. Nos quedamos en que, ¿no?, esta devoción pues se quede en una costumbre más, en una tradición más. Recuerdo hace algunos años, me tocó celebrar la Eucaristía aquí en la parroquia y pues, no, la celebración de la Eucaristía era en honor a la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto. Y entonces, ¿no?, según la costumbre aquí en Perú, ¿no?, hay unos mayordomos que son las personas que, ¿no?, hacen la celebración a la Virgen María, ¿no? La Virgen María, ¿no?, estaba pues en un anda muy bonita, con muchas flores, con muchas luces, con una capa muy bonita, con una coronita muy bonita, ¿no? Las personas estaban ahí en la iglesia, ¿no? Casi llena la iglesia. Afuera de la iglesia había una banda de música, ¿no? También, digamos, ¿no?, muy grande. Y la verdad que me llené de mucha alegría porque dije, qué bonito que se celebre así a la Virgen de la Asunción. Cuando empezó la Eucaristía, hermanos, primero era como si yo estuviese celebrando solo. Nadie respondía. Nadie solo algunas personas sabían en qué momento ponerse en pie, en qué momento sentarse. Muchos conversando dentro de la iglesia, algunos con sus celulares. Era todo una confusión. Para el momento de la comunión, de lo que estaba casi llena la iglesia, 5 o 6 personas. Y me preguntaba, ¿eso es celebrar la devoción a nuestra Madre, la Virgen María? ¿Es de esa forma hay que vivir la devoción a nuestra Madre, la Virgen María? ¿Qué hace falta? Lo que San Luis María de Montfort dice: toma de conciencia de los votos y compromisos del bautismo. Por eso muchos católicos no saben por qué son católicos. Por eso nuestra Madre, la Virgen María, tiene que llevarnos, tiene que conducirnos a vivir nuestro ser de Jesucristo y a comprender claramente ese llamado de Dios. Entonces, hermanos, quiero dejarlos y quiero invitarlos a leer el Tratado de la Verdadera Devoción, a profundizar, a conocer, ¿no?, de nuestra devoción a nuestra Madre, la Virgen María, para luego, como dice San Luis María de Montfort, ¿no?, que el consagrado está llamado a ser un apóstol de los últimos tiempos. Y
para ser apóstol de los últimos tiempos, hoy en día, es importante conocer nuestra fe y conocer la devoción a nuestra Madre, la Virgen María. ¿Sí? Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal, los proteja ahora y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Bendiciones a cada uno de ustedes. Ustedes van a seguir profundizando, van a seguir leyendo algunos números del Tratado de la Verdadera Devoción. Muchísimas gracias, Padre Jesús. Que tenga feliz noche por allá en Perú con su siguiente actividad y como siempre sabe cuánto le agradecemos que nos dedique este tiempo tan valioso que le cuesta bastante. Exacto, ¿no? Igual, buenas noches y unidos siempre en oración. Gracias, Gracias. Padre. Buenas noches. Feliz noche, hasta pronto. Gracias, Adiós. gracias. Muy bien, y ahora les tengo una lectura del libro Consagrarse a Jesús por María, por método de San Luis María Griñón de Montfort. Este libro está escrito por François Brainard, doctora en teología y redactora jefe del sitio mariadenazaret.com, que es religiosa oblata de la Fraternidad de Nuestra Señora del Desierto. Realmente esta es una introducción muy bonita que les quiero leer. Y ya casi que estamos llegando al 8 de diciembre. Ojalá que todos estén bien preparados para esa linda fecha. Así que ahorita vamos a iniciar la lectura de este pequeño capítulo. Bien, y dice así: lo sabemos bien, la salvación está radicalmente fuera de nuestro alcance con el solo plan natural. El que ha pagado el precio es Cristo por el valor infinito de su sangre derramada, de su vida entregada por amor al Padre. Sin embargo, Jesús no ha descendido del cielo sin el consentimiento de María. Lucas 1:38. En las bodas de Caná, Jesús no ha transformado el agua en vino sin la oración de su madre. Juan 2:3. En la cruz, Jesús ha querido que su madre sea nuestra madre, nuestra mamá. Juan 19:26. Jesús desea, pues, que nosotros vivamos personalmente y todos juntos una gran proximidad de corazón con María, una confianza cotidiana. Nuestra salvación eterna, personal y de grupo pasa por María. Entonces, abrámosle las puertas. Ser consagrado. Ser consagrado es estar puesto aparte para Dios. Se trata de dedicarse libremente a su gloria. Jesús, primer consagrado. Jesús se consagró a su Padre al entrar en el mundo. He aquí que yo vengo para hacer tu voluntad. Hechos 10:9. Su consagración está animada por un amor divino, un amor perfecto. Nació en Damasco una familia cristiana noble de origen árabe hacia el año 650. La ciudad estaba entonces sometida a los musulmanes. Recibió una buena educación y cultura griega y árabe. Ay, no, perdón, me fui a otra hoja. Lo siento. Estábamos hablando que Jesús, primer consagrado, su consagración está animada por un amor divino, un amor perfecto. Todos los demás actos de consagración se refieren a Jesús. Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y en el Tratado de la Verdadera Devoción también dice que para llegar a Dios hay 3 escalas, ¿verdad? La devoción a la Virgen, después llegar a Jesús y después llegar al Padre. Eso está en el Tratado de la Verdadera Devoción y aquí Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Así que nuestra consagración es llegar a Jesús por medio de
de la Santísima Virgen María. Jesús dice al Padre, por ellos yo me santifico, o yo me consagro a mí mismo, para que también ellos sean santificados o consagrados en la verdad. Juan 17:19. Igualmente el bautizado es consagrado a Dios por Jesucristo. La consagración bautismal es el fundamento de todas las consagraciones. Y de hecho nuestra consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Griñón de Montfort, es justamente la renovación de los votos bautismales, ¿verdad? No podemos decir que nuestra consagración es quedarnos, ¿verdad? Porque el objetivo de la consagración es llegar a Jesucristo, ¿verdad? Por supuesto, al consagrarse se siente un gran calor maternal en el corazón, se siente una llama encendida y nos sentimos realmente amados y queridos por la Virgencita, pero ese amor nos debe llevar a Jesucristo, ¿verdad? Y de hecho en la consagración vamos a la Eucaristía y ahí también recibimos ese amor fraternal, ese amor divino de Jesús al recibir la Eucaristía, ¿verdad? La consagración es una asociación de fieles. La oración de consagración, según San Luis María Griñón de Montfort, no es un añadido, sino simplemente una profundización y un ensanchamiento, una explicitación de esta consagración bautismal. Así que no nos confundamos, no estamos haciendo ninguna consagración separada o una consagración como que inventada por el santo de Montfort, ¿no? Lo que estamos haciendo es renovar los votos bautismales, que es un mandato divino, ¿no? El bautismo. Eso es lo que estamos haciendo y estamos entregándonos al Sagrado Corazón de Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María. La consagración por María. Nosotros podemos consagrarnos a Dios por María, puesto que María está consagrada a Dios. Yo soy la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Consagrarse a Dios por María es reconocer la misión que ella recibió en el Calvario. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella, al discípulo al que amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, allí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Juan 19:25-27. ¿Qué hizo San Juan? Se llevó a María a su casa. Y eso es, el Padre es el segundo consagrado, ¿verdad? A Jesús por María, porque el primero fue San José. San José fue el primer consagrado a Jesús por medio de la Santísima Virgen, ¿verdad? Y San Juan es el segundo consagrado y por eso seguimos a todos ellos nosotros como fieles. Porque ¿qué hizo San Juan? Llevarse a María a su casa. Y eso es justo lo que vamos a hacer a consagrarnos. Vamos a llevarnos a María a nuestra casa para que habite en ella, habite en nuestro corazón. Para llegar finalmente a Jesús, ¿verdad? Es linda la devoción. ¿Quién es el discípulo? Según San Irineo, discípulo de Policarpio, que fue discípulo de San Juan, la tradición afirma que el discípulo amado es San Juan, el evangelista. San Juan, que guarda la palabra de Jesús, representa a los discípulos amados, porque él que acepta mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Juan 14:21. Así consagrarse a Dios por María es imitar a San Juan y recibir a María en nuestra propia casa. Consagrarse a Dios por María es también imitar a Jesús, que se entregó a María en la encarnación. Jesús es el primer consagrado a María. ¿Podemos hacer nosotros algo mejor que imitar a Jesús? No podemos hacer nada mejor que imitar a Jesús.
Bueno, entonces realmente aquí la religiosa François nos está aclarando que el primer consagrado a María fue Jesús. El segundo entonces fue San José y el tercero fue San Juan. Pero lógicamente Jesús se consagró a María para en la encarnación, ¿verdad? Pero el objetivo de Jesús era distinto porque era salvarnos de nosotros. En cambio, el objetivo de nosotros, al consagrarnos a María, es llegar a Jesús para la salvación, ¿verdad? Esa es la única diferencia. Pero muy bien, entonces, esta consagración o acto de abandono, acto de ofrecimiento, el vocabulario varía, hará actuar a María en nosotros para la gloria de Dios. Es decir, consagrarnos a Jesús por María significa que le pedimos a María que maneje nuestra vida. Nuestra consagración, los primeros 12 días, nos vaciamos de nosotros mismos para recibir el Espíritu de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen. Y por eso la etapa que estamos empezando mañana, de 7 días de conocimiento de María, es para prepararnos a recibir el Espíritu de Jesucristo. Pero primero nos tuvimos que haber vaciado de todos los apegos al mundo. Y eso es la etapa de los 12 días iniciales que acabamos de experimentar, ¿verdad? Muy bien. Los padres de la iglesia. Tal vez tengamos la impresión de que las oraciones de consagración o acto de confianza mariana son recientes, que datan de San Juan Pablo II, de Fátima o de la Escuela Francesa de Espiritualidad. Pero no, son muy antiguas. Se remontan a los padres de la iglesia y concretamente a San Juan Damasceno. San Juan Damasceno es tan buen teólogo que es doctor de la iglesia. Nació en Damasco, en una familia cristiana noble de origen árabe, hacia el año 650. La ciudad estaba entonces sometida a los musulmanes. San Juan Damasceno recibió una buena educación y cultura griega y árabe. Como su padre estuvo al servicio de los califas omeyas durante algunos años. Por fidelidad a la fe cristiana lo dejó todo, dio sus bienes a los pobres y entró como monje en el monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén. Fue ordenado sacerdote por Juan IV, patriarca de Jerusalén, en el año 706 al 736. Y continuó su misión de profesor, predicador y escritor, desarrollando sobre todo la teología de la encarnación y de la transfiguración. Murió hacia el año 750 a una edad muy avanzada. San Juan Damasceno introdujo una distinción muy clara entre el culto de adoración o latría, debido solo a Dios, y el culto de veneración que se debe dar a la Santísima Virgen. Homilía sobre la Natividad y la Asunción. Él sugirió una forma de devoción mariana en la que se inspiró después a Luis María Griñón de Montfort. Nosotros también, hoy estando en tu presencia, oh soberana, sí, lo repito, soberana, Madre de Dios y Virgen, nosotros te ofrecemos nuestras almas con la esperanza de que tú seas para nosotros como un ancla absolutamente firme e inamovible. Te consagramos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, cada uno de nosotros en toda su persona. Queremos honrarte con salmos, himnos y cánticos inspirados, siempre que Él está con nosotros. Naturalmente, este acto no tiene como fin último a María, sino a Dios mismo, como lo precisa enseguida San Juan Damasceno. Y aquí leo otra de sus inspiraciones. Vuelve los ojos sobre nosotros, oh soberana excelente, Madre de nuestro soberano, gobierna y conduce a tu voluntad nuestro destino, tranquiliza los movimientos de nuestras vergonzosas pasiones, guía nuestro camino hasta el puerto sin tempestades de la divina voluntad, y gratifícanos con la felicidad futura esta dulce iluminación de la cara misma del Verbo de Dios, que es el encarnado por ti. Con él al Padre, gloria, honor, fuerza, majestad y magnificencia, en compañía del Espíritu benevolente y vivificante, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Así que San Juan Damasceno ya desde el siglo VII, ya hablaba de una consagración mariana para llegar a Dios, ¿verdad?
Por María, para María, con María y en María. San Luis María Griñón de Montfort explica en su obra El secreto de María que la consagración a Jesús por María o verdadera devoción consiste en hacer todas las cosas con María, en María, por María y para María. El exorcista Gabriel Amort, que en paz descanse, fue el exorcista por excelencia del Vaticano. Él pues tuvo muchos enfrentamientos con el mismo demonio, ¿verdad? En muchos exorcismos. Y él escribió un libro en donde dice que si creemos que todavía que honramos mucho a la Santísima Virgen, él dice, a la Santísima Virgen, aún con toda la veneración que tiene en la iglesia, se le honra muy poco, porque realmente la Santísima Virgen es la que lo asistía a él en los exorcismos, ¿verdad? Así que Dios le ha dado a la Santísima Virgen una gran posición, reina de todo lo creado, ¿verdad? Recordemos en el quinto misterio glorioso, contemplamos la coronación de María Santísima como reina de todo lo creado. Y definitivamente la Santísima Virgen está todo el día con nosotros, todo su poder, lógicamente, se lo da a Dios para todos sus hijos, ¿verdad? Para interceder por nosotros. Y entonces el padre Gabriel Amor dice que todavía se le venera muy poco a lo que deberíamos venerar a la Santísima Virgen, ¿verdad? Así que a Jesús por María, ese es el mensaje final. Son las 7:49, me parece que podemos ir concluyendo. Por María, vamos a leer este último extracto de este libro. Si yo actúo por mí mismo, es inevitable que también actúe para mí mismo, en el egoísmo. Si quiero actuar por amor, hay que situar el amor en el punto de partida de la acción. Por tanto, hay que situar a María en el inicio de la acción. Un árbol bueno produce frutos buenos. Poner a María en los cimientos de mi acción toca a mi ser en sus raíces, en sus brotes. Esta actitud afecta a la fuente de mis pensamientos y de mis acciones. En María no hay nada de egoísmo. Se trata de confiar a la dirección del Espíritu Santo todo lo que emprendo y todo lo que hago. El espíritu de María es suave y fuerte, celoso y prudente. La dulzura es aquí la docilidad al espíritu. De hecho, la Santísima Virgen, Santo de Montfort, en su libro Amor a la Sabiduría Eterna, llama a la Santísima Virgen que es la dulzura de la cruz, ¿verdad? Porque si estamos sufriendo y padeciendo en esta vida, que de hecho todos vamos a tener que padecer una cruz, porque fue el camino que Jesús eligió para la salvación. Entonces, en todas nuestras cruces que tenemos, vamos a sentir un peso, pero un peso dulce, si estamos acompañados de la Santísima Virgen. La Santísima Virgen va a ser la dulzura al llevar nuestra cruz. Y vamos a poder asociarnos a Jesús en el dolor, ofreciendo nuestros sufrimientos, acompañado de la Santísima Virgen, que es distinto a llevar la cruz en soledad, ¿verdad? Renovar este acto interior durante la acción. Pero así haremos todo por María. Ella será fuente pura de nuestras acciones, de nuestras plegarias, de nuestras alabanzas, de nuestros tiempos de retiro. Renovar este acto interior durante la acción, porque nos olvidamos de María. Renovar este acto interior después de la acción para evitar enorgullecerse en la acción. Antes de una reunión, decidir actuar por María. Hay planes que se caen. Yo llego a desprenderme de mis ojos para mirar con los ojos de Dios. Con María nosotros corremos para amar. Como María, Madre de Dios, vayamos a toda prisa a servir a su prima Santa Isabel. Para María. No dudamos en decir, para María ello es posible porque María es absolutamente pobre. Ella está totalmente referida a Dios. Lo que hacemos para ella, lo damos a Dios. Lo que regalamos a María es para regalarlo a Dios. Como el ramo de flores que un niño quiere ofrecer a su padre, pero como está lleno de hierbas y de motas de tierra, se lo confía antes a su madre para que ella lo prepare adecuadamente. Así que cuando decimos para María, es para Dios. Con María. Vivir con María es entrar en la experiencia de María, es decir,
estar con Jesús, mirar a María. ¿Elegiría ella este trabajo? ¿Cómo lo haría? ¿Haría ella esa compra? ¿Diría ella esa palabra? ¿Tendría ella esa intención con tal persona? ¿Rechazaría ella esa llamada? No sufrir solo, suframos con María. Nosotros vamos de gloria en gloria, pero la gloria no es el brillo, es el oscurecimiento lo que nos da el auténtico peso. En María, se trata de vivir en María en la que Dios reposa. En ella se descansa realmente en paz. Se trata de apoyarse en María, se trata de poner la seguridad en ella, se trata de recurrir a María. Nos quedan 5 minutos, vamos a leer el ejemplo de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, a la edad de 9 años después de la muerte de su madre, subiéndose a la silla para estar más cerca del ícono que representaba a la Santísima Virgen, dijo estas palabras. Es decir, él pierde a su madre a los 9 años y el Papa Juan Pablo II dijo, ahora eres tú la que será mi madre. Se lo dijo a la Santísima Virgen a los 9 años, cuando pierde a su madre terrenal, ¿verdad? A los 25 años, el Papa Juan Pablo II pronunció el totus tus. Yo soy todo tuyo y todo lo que es mío te pertenece, oh Virgen gloriosa y bendita sobre todo. San Juan Pablo II se consagró a Jesús por María por el método de San Luis María de Griñón de Montfort a sus 25 años. O sea, el Papa Juan Pablo II hizo esta misma consagración que estamos haciendo nosotros a sus 25 años. En 1966, siendo ya cardenal, Wojtyla consagró Polonia a la Virgen. Nosotros queremos construir grandes fundaciones para el futuro de nuestro país. No lograremos que estas fundaciones sean sólidas si no nos consagramos a ti, Madre de Cristo y Madre de Dios. Esas fueron sus palabras al consagrar a Polonia a la Santísima Virgen. Ya siendo Papa, San Juan Pablo II tenía por costumbre confiar y consagrar a Jesús por medio de María las personas y los países que visitaba. Al final de su vida hizo esta oración. A ti remito todos los frutos de mi vida y de mi ministerio. A ti confío el destino de la iglesia. A ti confío mi nación. En ti confío y a ti declaro una vez más totus tus María. Estas fueron una de sus últimas palabras antes de que nos dejara, ¿verdad? Así que muy bien, hemos llegado al final de la charla de hoy. Yo creo que todavía nos da tiempo, ya me queda muy poco y dice, el mensaje de Fátima. María se apareció en Fátima, Portugal, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917. Pidió el rezo del Santo Rosario por la paz y el 13 de julio invitó a la devoción de los primeros sábados de mes y pidió la consagración de Rusia a su corazón inmaculado. El obispo de Portugal en 1931 y 38 confió toda la nación al corazón inmaculado de María. Sor Lucía atribuyó a esta oración el hecho de que Portugal se viera libre de la repercusión de la Guerra Civil Española y de la implicación en la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes han escuchado historia de la Segunda Guerra Mundial, y como pueden notar, Portugal no fue atacada, ¿verdad? El 13 de mayo de 1981 se produjo el atentado contra Juan Pablo II en Roma. Durante la convalecencia, el Santo Padre rezó por lo sucedido en Fátima y comprendió que la Virgen lo necesitaba para hacer la consagración solicitada. Y estamos terminando en 2 minutos. En el 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II, en comunión con todos los obispos, consagró el mundo entero a María, rezando particularmente por Rusia. Esta consagración, afirmó la vidente Sor Lucía, la hizo el Papa siguiendo las indicaciones de María en sus apariciones. En el año 89 cayó el muro de Berlín. Una parte del muro se llevó al santuario de Fátima en Portugal. El 8 de diciembre del año 1991, en el Parlamento de Moscú, los diputados representando a todas las repúblicas de la Unión Soviética decidieron disolver la federación nacida de la Revolución de octubre de 1917.
Cada república recuperó así su independencia. Años después, Gorbachev declara que él nunca había comprendido lo que pasó aquel día por la cabeza de los diputados para disolver la Unión Soviética. Esta fecha del 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, y de hecho fue el 8 de diciembre que disolvieron la Unión Soviética, Día de la Inmaculada Concepción. Esta fecha del 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, era el 8º aniversario del día que San Juan Pablo II había enviado a los obispos del mundo entero su carta para que le acompañaran en el acto de consagración al corazón inmaculado de María. Y el 8 de diciembre ya se acerca y va a ser nuestra consagración, ¿verdad? El 25 de diciembre del año 91, Gorbachev firmó como consecuencia lógica su dimisión como presidente de la Unión Soviética. 7 años y 9 meses antes, Juan Pablo II había realizado la consagración solicitada por Nuestra Señora de Fátima. El 8 de octubre del año 2000, San Juan Pablo II, en la plaza de San Pedro, delante de la estatua de Nuestra Señora de Fátima, renovó la consagración del mundo en presencia de 1,500 obispos. El Viernes Santo del 2011, Benedicto XVI declaró, y aquí termino, pienso que ahora es importante interiorizar este acto, dejarnos penetrar de realizarla dentro de nosotros mismos. O sea que Papa Benedicto XVI dijo que nos consagrábamos ahora nosotros mismos a Jesús por María. Interiorizar este acto es descender de la consagración del mundo hasta la consagración de las parroquias, las familias, las escuelas y las personas. Entremos ahora en el camino de 33 días para que abarque todas las dimensiones de nuestra existencia. Y son las 8 en punto. Muy bien, así que ya vieron una bonita introducción, que tengan muy buena etapa de conocimiento de María y me despido contento y agradecido de haber estado con ustedes. Hasta Buenas pronto, noches. familia. Feliz Noche. Feliz noche. Feliz noche. Igualmente, saludos a todos. Bendiciones. Feliz para noche. Hasta Buenas la próxima noches, charla bendiciones para todos. la charla 4 va a ser de este sábado que viene en 8 a las 7 de la noche, que es la charla de conocimiento de Jesucristo. Hasta pronto, adiós. Hasta pronto, buenas noches, adiós. Chao. Feliz noche.